Muy buenas tardes, amigos. Nuevamente nos encontramos en un lugar exquisito en la ciudad de Campeche. Y no podíamos bajar nuestro nivel. Seguimos rompiéndola este año con personalidades, con gente que realmente aporta, siempre va a aportar algo a la cultura, al arte, a la gastronomía, a las tradiciones de nuestro estado Campeche. Sean bienvenidos a nuestro podcast Conozcamos Campeche. El día de hoy estamos acompañados de Atsiri González, que nos recibe espléndidamente aquí en este lugar que ya lleva muchos años en Campeche, que lo vimos nacer, que lo vimos crecer, que es una de los emblemas de la calle 59, que se llama Chocoljá. Gracias por recibirnos, Atsiri. Gracias a ti, muchas gracias a ti por tomarnos en cuenta para hacer este podcast y hablar un poquito de la historia de Chocoljá, un proyecto que queremos mucho y se agradece. No tienes nada que agradecer. Tomes en cuenta. No, hombre, si no se trata de que los tomemos en cuenta nada más, es por algo, Atsiri. Creo que lo dije hace un momento, la calle 59 sabemos que es emblemática. Sabemos que hoy por hoy es el centro neurálgico de las visitas que recibimos, del turismo, del mismo turismo local y del extranjero. Y cada uno de los locales que están acá o que han estado en esta calle, pues han tenido su función. Pero hay unos que son emblemáticos, y en el caso de Chocoljá lo es. Es un lugar que tiene muchos años, que lo vimos crecer, que tuviste a bien compartirme inclusive imágenes de cómo estaba esta casa antes de empezar ese sueño y ese proyecto. Y pues bueno, aquí lo que queremos que toda la gente se entere es cómo nació Chocoljá, cómo Atsiri, no siendo campechana, ama tanto esta tierra, que ha hecho no solo esto, sino otros proyectos que ya nos contarás, pero cómo la aportación que tú has hecho a este estado, al turismo, a la gastronomía, a lo autóctono, a lo real, a lo orgánico, que es básicamente donde tenemos que regresar a las bases, ha tenido tanto éxito. Y hoy por hoy, yo, cuantas veces he podido venir, a mi manera de ver, tú nos dirás o no, tienes siempre gente, y sobre todo gente extranjera, más que el nacional. Entonces, vamos a platicar de todo eso. Adelante, Atsiri, claro, cuéntanos. Sí, con mucho gusto. Bueno, Chocoljá, como lo dices, sí es un proyecto que ha llevado un camino muy largo, es como culmina una trayectoria de emprendimientos. No culmina porque seguimos, claro. O sea, nosotros sí. No va a terminar en Chocoljá, nos seguimos emprendiendo. Pues en los negocios siempre es importante reinventarnos y no va a concluir aquí. Y sí, hemos trabajado mucho en él. Lo que nos lleva a abrir Chocoljá específicamente es, después de abrir una tienda de artesanías, varias, y la última en Casa 6, sí, nos dimos cuenta de que un producto muy, muy emblemático de la ciudad de Campeche es justo el chocolate, claro, y el cacao, como sí, en todo México. Así es. Pero aquí, entonces, y en la actualidad todavía en el centro histórico, hay muchas personas, centro histórico y barrios tradicionales. Claro. En los barrios tradicionales y centro hay muchas casas y muchas personas que todavía acuden al mercado, compran su cacao, lo llevan a su casa, lo tuestan, hacen su mezcla, la preparan con azúcar, canela, lo que ellos sí consideren, almendra, y la regresan al mercado para molerla, ¿no? Y nosotros empezamos a comercializar este chocolate de esta empresa de Antigua Quinil, que es uno de los pioneros en la tablilla de chocolate ya de forma más comercial, junto con Jade Negro. Creo que Jade Negro fue primero, no sé exactamente cuál fue, antes o después. Los conocemos a ambos, pero empezamos con Antigua y se empieza a comercializar muy bien el chocolate. Entonces nosotros nos damos cuenta de esto y empezamos a fabricar el propio. Y es así como en la tienda empezamos a vender nuestro chocolate y nuestra receta como un producto de Campeche. Claro. Así empezamos. Y cuéntame, cuando nace esta intención de invertir en este negocio, que no es nada sencillo, digo, obviamente han pasado muchos años,
muchos momentos críticos, la pandemia no se diga, sí. A todos y cada uno. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos amigos empresarios, dueños de negocios, gastronómicos principalmente. Fue muy difícil aguantar esa época y sin embargo veo con mucho agrado que tienes un equipo de trabajo que ha permanecido a pesar del tiempo, que sí ha sido impactando de alguna manera, has crecido la parte que tenemos acá atrás, que ha quedado preciosa. Poco a poco se fue armando todo esto. ¿Cómo fue superar esos momentos tan difíciles que todo negocio tiene, que todos los que hemos emprendido algo sabemos que de repente nos va muy bien y al rato, híjole, y ahí vas, ¿no? Y hay momentos que uno dice, no, ya estoy hasta el gorro, ya me quiero jubilar de esto, pero no, sigue estando el motivo. Cuéntanos. Sí, uno pasa por esos momentos, a veces con frecuencia. Sí, ¿no? claro. Porque sobre todo ahora que todo es tan cambia, no es permanente, todo es tan impermanente. Entonces, como tú dices, el equipo de Chocolja que tenemos, somos más que un equipo, somos una familia. Y entre todos hemos sacado el barco a flote. De hecho, si no fuera por todos ellos, claro, y su compromiso con el proyecto, pues sería todavía más difícil, ¿no? Pero eso lo hace bastante llevadero y bastante grato, porque es muy bonito que los compañeros pues aportan también a las ideas y así lo hemos formado y así seguimos creciendo, ¿no? Hay un gran espíritu de servicio, eso es lo que sí he podido notar, que eso no es muy común, aunque debería serlo en los lugares de alimentos, sobre todo de servicios, y esa parte es importante, ¿no? Cuéntanos cómo fue entrar a este lugar cuando estaba todo derruido y cómo visualizaste esto que hoy está aquí. Hay una historia detrás de todo eso. Nosotros desde hace mucho tiempo vimos el potencial del centro histórico. Bueno, y además un gusto muy fuerte, Alejandro, por las antigüedades y los inmuebles antiguos, ¿no? Y no mucha gente le apostaba al centro histórico y barrios en aquel entonces, y logramos adquirir con algunos socios este inmueble, ¿no? a un costo muy, muy bajo. Entonces lo tuvimos así por un tiempo y fue cuando Alejandro se queda sin trabajo y de una manera un poquito triste también decidimos echar a andar ya el proyecto con nuestro chocolate, pero ya servido en mesa. Claro. ¿no? Y fue entonces cuando decidimos convertir ya este lugar en ruinas en una casa para recibir como anfitriones de Campeche a los visitantes que venían a conocer nuestra ciudad. Okay. Sí. Ok. Bueno, me imagino que en ese entonces todavía no visualizabas la magnitud hasta dónde podía llegar el proyecto. Estaba basado al chocolate. Hoy por hoy veo que tienes algunos alimentos que la verdad son brutales. Y el otro día tuve la oportunidad de probar unos tamalitos deliciosos que hiciste, inclusive con cacao. Pero has ido enriqueciendo esa parte de aportación a la gastronomía, siempre utilizando como base el cacao o los elementos alrededor de él, ¿no? ¿No es así? Es correcto, sí. ¿Y esas recetas cómo las obtuviste? ¿Cómo las fuiste manejando? Se nos han ocurrido a todos. Okay. De pronto cada platillo, hablamos de él, lo visualizamos y entre todos logramos la receta, ¿no? Porque las personas que están con nosotros pues son gente que tiene la experiencia de hacer tamales, que vienen de poblados cercanos también. Ellos tienen una sabiduría nata. Claro. No somos aquí, casi todos somos licenciados sin título, incluyéndome, ¿no? Y con el apoyo de ellos, Felipe, que es la persona que está en cocina con nosotros, le planteamos la receta y él dice, es que nosotros sabemos hacer bien tamales, entonces ya vamos enriqueciendo. A mí me gusta probar, cambiar algunos ingredientes lo más sano posible, claro, lo mejor en ingredientes que puede haber. Nosotros utilizamos cacao 100% y ingredientes de ese tipo. Tratamos de manejar los mejores ingredientes posibles. Sí, claro, es muy orgánico, yo lo he visto. Aquí el tema es cómo
fuiste ideando el crecimiento o se fue dando paulatino sin que tú te dieras cuenta? De repente ya estabas haciendo tamales o algo más y el otro día probé inclusive delicioso un jugo verde que hiciste. Qué cosa más hermosa. La verdad, fabuloso. Y ha sido un rincón también de reunión de gente para compartir lectura, para compartir experiencias. No es un café tradicional porque no lo es. Es un emblema, yo refería que es un emblema porque el turista foráneo lo veo así, pero como flecha. Vienen 6, 7 de la tarde, están aquí porque es la hora en la que normalmente consumen sus alimentos de la noche. Y bueno, se la pasan entre muchas cosas, compartiendo sobre todo parte de cultura. Hay mucha gente muy culta que viene aquí. Cuéntame de eso. Sí, preguntas de cómo hemos también logrado, Claro. ¿no? Y justo las personas que nos visitan, las personas locales, Sí. Nos ayudan, ¿no? Cada historia que se comparte en este lugar enriquece enormemente, en muchos sentidos. En el sentido personal, para mí es un enriquecimiento muy, muy grande del alma cuando llegas a una mesa con la pregunta ¿y usted de dónde nos visita? Entonces de ahí surge una historia que acaba impactando en mi vida y al final también en lo que ofrecemos, porque a través de estas charlas y de estas pláticas nos damos cuenta de qué le gusta, qué le agrada al turista y así es como vamos nosotros pues creciendo, ¿no? Claro. O mejorando en ese sentido. ¿Quién ha sido la personalidad que más te ha marcado que ha venido a este lugar? ¿Qué más me ha Desde marcado? que iniciaste. Yo creo un académico, Alfonso Herrera. Okay. Nosotros habíamos tratado de conformar una asociación civil y yo estaba en aquel entonces en Estados Unidos por alguna razón y Alejandro me escribe un mensaje estando aquí. No tienes idea la persona que está aquí, creo que él nos puede ayudar a consolidar finalmente la asociación. Tiene mucho conocimiento en ciudades, patrimonio, urbanismo, sociólogo y él finalmente logramos consolidar esa asociación y trabajar un gran sueño, ¿no? De tener de formar una comunidad para promover de alguna manera el mejoramiento del centro histórico, ¿no? Claro. En algún sentido. Y él hizo eso, entonces creo que él es una de las personas que ha marcado más. Y fue una época muy bonita, de muchos talleres, de conocimiento, aprendí mucho, aprendimos todos mucho, y se hizo una dinámica entre campechanos y él, y llegamos a hacer cosas y que el movimiento se extendiera porque ya hay más asociaciones, claro. Hay más gente trabajando para mejorar y para Campeche, hay mucha gente, no fuimos los primeros, ¿no? Claro. Pero creo que en nosotros sí detonó esta persona y acercarnos a otras personas que también han estado trabajando por mucho, mucho tiempo en este mismo tema, ¿no? Claro, me imagino que sí. Ahorita vamos a tocar el punto porque también, aunque ustedes ni no lo saben, amigos, es una mujer sumamente activa, con muchas ideas, muy inquieta y que ha estado investigando, que ha estado aportando cosas increíbles, inclusive con esta asociación que ella menciona, en donde los proyectos han sido de verdad muy importantes, han trascendido hasta la fecha y pocas veces se le ha dado el crédito a quienes en un origen iniciaron este movimiento y que aportaron esa información, que aportaron muchas cosas para que hoy viéramos realizado ya por parte del gobierno estatal o municipal, cosas que antes no teníamos. Yo me gustaría antes de eso, que nos platicaras de eso, quisiera preguntarte ¿cómo era la calle 59 cuando tú iniciaste y cómo viste ese cambio? Porque se sufrió también el cambio, sí. Y para poder llegar a lo que es hoy esta calle tan emblemática. Uy, es completamente otra cosa. Era una calle habitada, en su mayoría, muy habitada,
Y justo cuando, bueno, sí quiero adelantar o comentar antes que ha habido muchas personas antes de nosotros trabajando en estos proyectos. Maruja del Río, Aidamine Casanova, mucha gente, muchas personas con información muy interesante, académica y de mucha trascendencia. Y sigo, ¿no? Nosotros aquí en la calle, cuando llegamos, fue hace mucho tiempo, no había nada. Claro. Y sí era más de habitantes. Y el cambio fue lento, ha sido lento, se ha acelerado en los últimos años, y un poco también por la resistencia de los vecinos, porque ellos temían, y yo lo entiendo después de apoyar el proyecto del cierre de la calle, porque había una gran resistencia por los vecinos, había movimientos en contra de que la calle se hiciera peatonal. Y cuando con Ruelas él lo propone, entonces nosotros creímos en el proyecto, pero sí veíamos toda esta resistencia, ¿no? Claro. Ahora entiendo por qué, ¿no? Porque en todo este proceso, pues sí ha tenido propuestas que tal vez no quiero señalar ni mucho menos, ¿no? Pero de pronto creo que el impacto que nosotros como negocio generemos en torno a lo que hacemos importa importa mucho. Claro. Entonces en algún momento hubieron propuestas que yo creo que abonaban, pero de una manera un poquito sin control y sin reglamentos, ¿no? Sí. Entonces, todo este proceso de ir alineándonos nosotros los negocios, porque llegamos con propuestas tal vez que podían no coadyuvar con la habitabilidad, al contrario, tal vez dañarla un poco, pues sí ha sido un camino de mucho trabajo y de muchas personas, ¿no? Porque nos hemos tenido que ajustar nosotros como negocios al entorno que creemos que es muy importante que prevalezca. Sobre Entonces, Chocoljá es fundador de la calle 59 como negocio. Es de los fundadores, sí. Sí, vamos, parte del grupo que estaba. No. ¿Cuántos serían en ese entonces? En ese entonces yo recuerdo a Balich. Ajá. A un lado de, bueno, nosotros llegamos a otros baluartes, ¿no? Pero a la calle 59 llegamos a un lado de Balich. Ese inmueble estaba igual que en ruinas, ¿no? Derruido. Es parte del edificio de la esquina de Adi Arceo. Sí. Y nosotros le hicimos la propuesta de restaurar ese local y que nos contara cuenta de renta las mensualidades, ¿no? Y si al año no funcionaba, pues ya veíamos. Y fue curioso porque nosotros nos habían heredado una camioneta de 18 personas, un norteamericano. Me voy a ir brincando. No te preocupes. Perdón, pero es que sí me remontas muy atrás y sí es bien interesante. Entonces, nos regalan una camioneta de 18 personas de una compañía que se llamaba Southern Adventures. Joe Hill se llamaba el dueño. Yo creo que fue uno de los primeros extranjeros que le apostó también a Campeche. Entonces, él compra esta camioneta para llevar a las personas a conocer los sitios, los sitios de mayas y toda la arqueología maya y los recursos naturales que tenemos en torno a estos sitios. Fallece justo, y nosotros conocemos a su esposa y todo, se hizo una amistad súper bonita. Fuimos a Texas a conocerlos, y él fallece de un ataque cardíaco, de un infarto, trabajando en el proyecto. Híjole. Entonces, la esposa nos habla y nos comenta que había lamentablemente fallecido Joe, y que quería ella que nosotros nos quedáramos con ese proyecto. Entonces nos entrega el proyecto, pero en aquel entonces no pudimos importar la camioneta después de muchísimos intentos. Claro. Entonces, cuando no se logra, decidimos vender la camioneta y con ese dinero fue con lo que invertimos en el local. Sí, correcto. ¿Sí?
¿Y luego? ¿Y tu pregunta fue? Sí, o sea, ¿cómo fue desarrollar poco a poco la calle 59 cuando eran ustedes algunos de los pioneros de esta calle? Sí. ¿Y quiénes estaban? ¿Qué recuerdas? Sí, en eso estábamos. Sí. Estaba Balich, estábamos nosotros, recuerdo el Zaguán, que es lo que es ahora este bar, uno que se canta. Sí, Ambigú. Es correcto. Estaba Ambigú, pero con Zaguán, se llamaba el Zaguán. Y más adelante recuerdo a Laura, que estaba hacia... Laura Cano hacia la 16, 14 por acá. Sí. Ella llegó, y de ahí no recuerdo más, fue muy interesante. Pero el emblemático y por el negocio que la gente venía a la calle 59 era Balich. Claro. Sí. Y ahí fue cuando nosotros empezamos. Oye, qué padre. Sí, está padre. Y hoy por hoy, una vez que ya te encuentras en esta vorágine de trabajo, de proyectos, el ir compartiendo tu tiempo entre esto, dividiéndolo con otras actividades que realizas, porque eres un activista de primer nivel. O sea, ahí sí tengo que reconocerlo. Siempre has estado a la vanguardia en cuestiones de qué aportar y proyectos muy interesantes. Nombrabas a algunas personas que estuvieron contigo, a Idamine Casanova, nombrabas a Maruja del Río, y como ellas me imagino que mucha más gente que también ha participado, ¿no? Maruja pues es también vecina del centro, ¿no? Y ahí con Casa Vieja y esto, y siempre también ella muy activa en estas situaciones. ¿Cuál ha sido el proyecto, aparte de Chocoljá, que más te ha inspirado de los que has podido realizar? Digo, sabemos que estuviste emprendiendo 2, 3 cosas antes de iniciar con esto ya más en forma, te empezó a absorber más tiempo pero después de esto, paralelo a esto, empezaste a hacer otras cosas. ¿Cuál ha sido el proyecto que te ha llenado más, que te ha causado más interés y más gusto de realizar? Empieza muchísimo más atrás. Ok. Digo, el camino no lo tenemos definido, va cambiando, ¿no? Sí, claro. Y mi proyecto empieza cuando dejo la escuela. Mi carrera académica termina a los 17 años, tal vez un poco antes. A esa edad yo entiendo que tengo que salir a trabajar para salir adelante. Empiezo a trabajar desde muy chiquita. Hice de todo. O sea, trabajé No me extraña. Sobre todo en tiendas de venta de mostrador. De venta de mostrador. ¿No? Joyerías, tiendas de donas. Después ya elevé un poquito el nivel a Six Flags. Todo esto en Estados Unidos, porque yo radiqué mucho tiempo y generalmente voy y vengo a Estados Unidos. Y todos esos trabajos, llegué a ser salvavidas. Después de ser salvavidas, pues ese fue en donde aprendí mucho también. Y después de todos estos trabajos, ya cuando llego a Campeche, también me veo no en la necesidad, en la inquietud de aportar para mejorar las condiciones de nuestra familia, ¿no? Y que no nos pasara lo mismo que yo viví de jovencita. Claro, sí. Entonces consigo trabajo también, busco trabajo también aquí, encontré de maestra de inglés, pues aprendí inglés. ¿Con quiénes venías en ese momento? Con Alejandro. ¿Y quién más? Solo. Bueno, no, ella ya había nacido Itzam. Ok. Ya había nacido Itzam, pero fue mi primer trabajo después de un tiempo. De un tiempo, ¿no? Aquí en Campeche. Después de ese trabajo, tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno del estado, en el Instituto de la Juventud y el Deporte de Campeche, en las albercas públicas. Y ahí fue donde me di cuenta que yo no quería trabajar para alguien más. Claro. Para alguien más, ¿no? que tenía que ser creativa. Claro. Me retiro del trabajo y sí se genera una gran incertidumbre, paso por una etapa un poquito complicada emocionalmente, extraño mucho a la familia, una soledad hasta que se sentía hasta los huesos, un poquito fuerte, pero esa soledad, creo, me lleva a ser creativa, ¿no? Y con eso en la cabeza empecé a generar, yo creo,
naturalmente me surgían las ideas porque yo quería aportar, ¿no? Claro. De alguna manera. Claro. Y fue en un tianguis turístico al que acompañé a Alejandro hace muchos años, en donde me di cuenta que había una gama muy amplia de artesanías, de productos, de servicios turísticos que creía que a Campeche le hacían falta. Me di cuenta en ese entonces, ¿no? Había pocos. Claro. Entonces, creo que es una buena oportunidad de negocio incursionar en el turismo. Claro. Y es así como surge el proyecto de los souvenirs y artículos promocionales, que fue uno de los primeros emprendimientos. Quiero entender que en esa etapa es cuando te empiezas a enamorar de Campeche. Sí, sí. Y quiero recalcar mucho esto, amigos, porque me he topado con gente realmente enamorada de Campeche. Gente que hace las cosas con esa pasión y ese amor porque se logren las cosas, ¿no? Con ese propósito. Y curiosamente, y ustedes lo han visto en nuestros podcasts, varios de ellos no son campechanos. Atsiri es originaria de Michoacán, ¿no es así? Sí, de Morelia. De Morelia, Michoacán. Y hay mucha gente que tenemos aquí en nuestro estado de otras poblaciones del país, pero es curioso cómo les nace ese gusto y ese amor por Campeche, y al rato solitos diciéndome, ¿sabes? Yo no lo cambio por nada, o sea, me puedo ir a mi tierra, me puedo ir a donde sea, pero siempre recalo acá porque este es mi lugar de seguridad, de paz, de tranquilidad. ¿Te pasó eso? Sí, definitivamente. Cuando empiezo con el proyecto de souvenirs y artículos promocionales, mi área de trabajo se vuelve el centro histórico. Claro. Circulaba mucho en el centro histórico, oficinas de gobierno, ofrecía mis productos. A veces me pregunto cómo vendía eso, ¿no? Porque se me ocurrían muchas cosas muy simpáticas. Y también en tiendas de artesanías, que había muy poquitas, creo que había solo una, que todavía existe. Artesanías La Puerta o Puerta de Tierra de Audrey, está aquí en la 59 de Audrey, sí, cómo no, claro. Sí, yo acabé entregándole a ella varios varios ¿no? de mis productos. Después Casa de Artesanías, me dieron la oportunidad porque pues yo era proveedora del gobierno del estado de alguna manera, entonces circulaba mucho en el centro histórico y platicaba mucho con la gente, me llamaba muchísimo la atención, la tranquilidad, porque cuando regreso yo a México de Estados Unidos, sí, me encuentro completamente con otro México, y cuando llego a Campeche era completamente otro México. Claro. ¿No? Entonces, con estas calles, este lugar, ¿no? La gente, me gustaba mucho tranquilidad. Me gustaba mucho platicar con los vecinos. Yo platicaba mucho con la gente del centro histórico, claro. Y ahí es cuando conozco a Angelita, que justo tiene este era de ella. Ajá. Ángeles. Sus iniciales. Ángeles Cano. Ángeles Cano. Ella, hablando de personas que marcaron mi vida, ella. Yo la visitaba con mucha frecuencia porque estaba empezaban a entrar estos aparatos que nos tienen un poquito ¿los celulares? y recuerdo que yo tenía un BlackBerry. Okay. Entonces ese BlackBerry ella pues, ya veía muy poco y cada vez menos, era muy acelerado. Entonces yo llegaba a platicar con ella, pero ella me platicaba de su historia, y me llamaba mucho la atención que para sus tiempos ella trabajaba como recepcionista, creo, en el Hotel América. Okay. Y me llamaba la atención cómo me contaba las historias y le llamaba la atención los viajeros, y no se casó porque justo no encontró a alguien que podía llenar su expectativa. La llenó su trabajo, okay. Y todo lo que aprendió. Una persona que me decía siempre que una vez me iba a regalar un libro con una historia del cual yo iba a aprender mucho. Al final me di cuenta que el libro era ella. O sea, claro. Porque aprendí y conocí mucho de la forma de vivir en Campeche que me enamoró realmente. Okay. Se convirtió mi pasión. Y ella fue alguien de verdad muy, muy importante y por quien empiezo a enamorarme del centro histórico justamente. Fíjate qué curioso eso que dices. Nosotros, yo también no nací en Campeche, pero
desde los 4 años llegué acá. Los que tuvimos la oportunidad de llegar a Campeche y crecer en Campeche y hacer familia en Campeche, salir y regresar, nos damos cuenta de lo valioso que son muchas de las cosas que Campeche tienen dentro de su propia historia y comportamiento de tradición. Yo entiendo que ella te compartió y viviste el siglo XVIII Sí. en el siglo XX, Sí. a través de ella, Sí. ¿no? Entiendo que conociste y tu mente empezó a volar recreando las historias que ella te contaba. Sí. Y nosotros, campechanos, no tenemos esa oportunidad muchas veces de hacerlo de esa manera. Hemos desperdiciado muchas veces la Adelante, oportunidad. bienvenidos. Adelante, Están en su adelante. casa, Bienvenidos, ya saben pásele. Adelante. ¿Cómo están? Bien, Adelante, bien, pásele. adelante. No hemos tenido esa oportunidad de hacerlo de la misma forma, ¿no? Creo que ese es el punto medular que nos debería llenar a los campechanos. Ujú. Y lo digo en el buen sentido. Hemos platicado con varias personalidades aquí en Campeche en donde hemos coincidido en que definitivamente nosotros no apreciamos igual que las personas que vienen de fuera lo que tiene esta tierra. Ujú. Es muy común cuando vamos nosotros a otro país, uy, la Capilla Sixtina, las Cibeles, etcétera, ¿no? Y venimos maravillados de lo que vimos ahí. Sí. Pasa a la inversa, Ujú. con la gente que llegamos de fuera a esta tierra. Sí. Siempre buscamos lo que nos gusta de esos lugares. ¿Qué es lo que más te gusta de Campeche? El corazón. Este lugar, o sea, para mí, el corazón de Campeche está en el corazón de las murallas, y que es justo aquí en la 59, creo. Si no, corríjanme, por favor. Pero yo lo siento latir tan cerca y tan fuerte que me hace vibrar realmente. Te quiero comentar que con Angelita, Sí, ella me transmitía su sabiduría y a través mío ella conocía la tecnología. Me acuerdo que tocaba el teclado del BlackBerry, Sí. Para ella era me fascinante. imagino. Y de repente me toca, yo usaba sombrero y usaba mucho la camiseta, la blusa campechana Sí, desde sí, aquel sí. entonces. Entonces me tocaba y me veía, yo creo que mi sombra, y me decía, ¿no? Que le gustaba verme con el sombrero campechano y que le gustaba verme que portaba la blusa La blusa campechana. campechana. Sí. Te conocía a través del tacto porque la vista ya no Sí, te y respondía repíteme igual. otra vez tu pregunta, ¿De cuál? la que me acabas de Ah, hacer. ahorita, bueno, Porque me ¿qué es lo que te había gustado más de sí. Campeche? O sea, ¿qué era Sí. lo que realmente El- te había... definitivamente El corazón de la el ciudad? corazón, centro histórico y barrios tradicionales se han vuelto mi pasión. O sea, para acabar pronto, creo que es mi sentido de vida, ¿no? Qué es bueno. un poquito... una vez mi hermana me decía que qué difícil era encontrar uno su lugar. Y sí, o sea, hay mucha gente, muchas personas que a través del tiempo ni conocemos nuestro lugar. O sea, a veces, ¿no? Nos cuesta trabajo encontrarlo a través del tiempo. Y muchas veces el sentido de vida es complicado, no tu pasión, ¿no? Todo eso Claro. no es sencillo. Yo lo descubrí aquí. Es por eso que lo quiero tanto, este lugar específico, ¿no? Y Chocoljá para mí se ha vuelto mi santuario, porque como te decía, cada historia compartida, cada experiencia en mí me nutre muchísimo. Esa soledad que yo he llegado a sentir y que en ocasiones también la siento todavía por la lejanía de mi familia, porque la gente va y viene, de pronto el consolidar redes de apoyo no es cosa Sí, no es nada sencillo. ¿no? Sí. Pero estando aquí en Ujú. contacto con los visitantes, con la gente, con mis compañeros, Vuelves a cargar con mis esas amigos, pilas, ¿no? Sí, es Claro, muy, sí lo muy, entiendo. muy bonito. Sí lo entiendo, Tiri. Vamos a ir a un poquito al corazón. A ver. Cuando platicas con los amigos y platicas en un café, en un lugar, normalmente tocamos todo tipo de temas, trivialidades, aspectos sociales, políticos, pero cuando hay una amistad sincera,
pues nos atrevemos a, pues digamos, platicar ciertos aspectos de nuestra vida que son muy significativos. Yo hoy quisiera que nos compartieras, porque estoy seguro y tú me lo has dicho, todos estos proyectos, todo este andar, subir, bajar, correr, venir, no lo hubieras hecho sola, hubiera sido imposible hacerlo sola. Por supuesto. Y siempre has tenido la presencia de Alejandro junto a ti. Sí, claro que sí. Cuéntanos cómo conociste a Alex, cómo se dio. Porque pues eso fue el imán que te trajo para acá, si no, no hubieras llegado nunca acá. Alejandro, mi papá en algún momento nos regresaba a México, aunque nos regresó y yo volví, ¿no? Regresamos a Ensenada y él era maestro de mis hermanas. Ok. Y yo las llevaba a la escuela. Es biólogo. Es biólogo, entonces él estudiaba en ciencias marinas en Ensenada, Baja California, y yo estaba en Ensenada regresando, según mi papá, a México. Y es ahí donde conozco a Alejandro, y la verdad me gustó mucho porque me gustó mucho su vida, ¿no? Yo quería seguir estudiando cuando dejé de hacerlo, y cuando él estaba en la etapa de la tesis. Ok. Y entonces yo me encontré ayudándole a su tesis, tecleaba un poquito ahí, a compartir con él su carrera, y me escapaba de mi casa para ir a la universidad a acompañar a Alejandro. Y ahí ya muy chiquita, me casé a los 19 años con él. Una vez que él termina la carrera, se viene y me dice, ¿sabes qué? Quiero regresar a Campeche, ¿no? Y no, más bien, la propuesta era sí regresar. Luego nos volvimos a ver cómo estuvo. Era regresar a casarse, más bien. Ok. Regresaba a casarse. Me propuso matrimonio. Okay. Dije, pues va. Y nos casamos y nos sí, ya desde que ibas a teclar, nos regresamos justo a Estados Unidos. Sí. Oye, sí. Qué padre. ¿Y luego? Luego ahí seguimos trabajando. Yo regresé. Y regresamos juntos a trabajar en las albercas públicas. Tuvimos la oportunidad los dos para las albercas públicas de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles. Okay. Y él trabajaba en una y yo en otra, a veces juntos. Y yo empecé desde atención al público, el tema administrativo. Y luego, gracias a Alejandro, me ayuda para nadar, para aprender a nadar súper bien, porque era un buenazo. Sí. Aprendo a nadar y termino siendo salvavidas. Pero él logró ser entrenador de los niños, de varias albercas, de las albercas del condado, para llevarlos a los Junior Olympics en Los Ángeles. Órale. Entonces, sí. Qué padre, qué experiencia. Fue. Bueno. Y a los creo que yo tenía creo que 20 años después. Ya teníamos un año de casados. Un año de casados. Y México nos llama, sobre todo a mí. Quería reconectar con mi país y decidimos hacer un viaje y cruzar la República Mexicana en un carrito con un velero. Chiquitito. Y un perro. ¿No? Entonces, completos. Nos venimos desde Los Ángeles, por todo Baja California, La Paz, Mazatlán, Jalisco, el centro, el Bajío, todo, hasta llegar hasta Cancún. Yo le decía en Guanajuato, yo le dije que yo quería vivir en ese lugar, me encantó. Sí, claro, es muy lugar precioso, muy colonial, precioso. Muy bonito, y me dice, espérate que lleguemos a Campeche. Total que llegamos hasta Cancún y regresamos a Campeche a quedarnos unos días con la familia de Alejandro, y ahí yo dije, qué cosa, ¿no? Qué bonito. Obvio nos regresamos, y ya para radicar, nada más un año después, así y regresa primero Alejandro, y yo estoy embarazada, y me quedo allá a que nazca mi primer hijo. Ok. Sí. Y ¿Ahí estabas con tu familia? No, solos ya. ¿Ah, sola? Ya solos, okay. Alejandro. Y ya yo me quedé sola. Órale. Con una tía. Bueno. Cierto, con una tía. Ok. Y después, en el 2021, ya con el hijo, Alejandro lo conoció hasta después. Sí, porque él ya había tenido la oportunidad de encontrar un trabajo en gobierno y quedarse. En pesca, me acuerdo. Y llego yo ya con el bebé y así es como cómo se realiza ya tu llegada acá, ¿no? Aunque yo siempre venía
veía la forma de poder estar en contacto con Estados Unidos porque realmente le debo mucho a ese país y quería seguir haciendo cosas con Estados Unidos. Claro. Entonces iba y venía mucho. Pues mira, yo creo que llegó el momento en el que vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, claro. Porque ahora ustedes van a conocer al famoso Alejandro. Sí, claro. Es un gran amigo, una persona que conozco de hace muchísimos años. Yo estudié con su hermano, con Ricardo, y conocí a su papá. Fue nuestro entrenador de fútbol mucho tiempo. Y bueno, pues Alejandro Marín Vázquez, ahorita los vamos a conocer. Vamos por otro refill y claro, regresamos. Sí, gracias. Claro sí. Bueno, amigos, continuamos con este podcast. Hoy sí, ya, como les prometimos, tenemos la presencia de Alejandro Marín Vázquez. Y pues bueno, tú lo vas a presentar. ¿Quién mejor que tú para presentarlo y que empecemos a platicar acerca de lo que ya veníamos hablando hace un momento? Así. Con mucho gusto. Bueno, él es Alejandro Marín, mi querido esposo. Y como bien dices, por supuesto que nada de todo esto y de todo lo que hemos hecho hubiera sido posible si no hubiese sido juntos y con el apoyo de él 100% siempre, claro, ¿no? Claro. Alejandro. Vamos a empezar a hacer unas preguntitas. Hola, ahí, Alex. ¿Cómo estás? Fernando, gusto saludarte. Igualmente, Alex, gracias por recibirnos acá, gracias por tenernos pues como invitados en su lugar. Y Laurita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Muy bien, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Y pues de entrada ya hemos platicado bastante con Atsiri acerca del origen de Chocoljá, de cómo inició este sueño y este proyecto, de cómo se conocieron, de cómo llegaron hasta este punto el día de hoy, con esta satisfacción de lo hecho, de lo logrado, pero sobre todo de las metas que vienen, porque esto no para, digo, y con no esa cosa que tienes no para ni un segundo, yo lo sé. Y cómo se enamoró ella de Campeche. Tú y yo pues nos conocemos hace mucho tiempo y sabemos que Campeche es Campeche y difícilmente, porque ya hemos salido un tiempo de Campeche, la tierra nos llama, ¿no? Es correcto. Entonces, quisiera que nos compartieras al público y a nosotros, Alex, ¿cómo ha sido tu experiencia, tu travesía a través de estos años al lado de Atsiri? Bueno, la verdad que ha sido siempre muy interesante, muy impulsiva, activa, inquieta, lo cual realmente pues ha cambiado totalmente mi forma incluso de ser. Claro. Porque definitivamente somos muy diferentes, ella y yo somos muy distintos. Si yo voy caminando por la calle y necesito girar, ella va a ir por un lado. Tú vas a la derecha y ella a la izquierda. Pero en cada una de las cosas y cada uno de los proyectos que generalmente se emprenden, y es por ella que se emprenden, con las diferencias que tenemos acabamos haciendo siempre match, porque conjuntamos las cosas que estamos haciendo, las tratamos de conjuntar y siempre pues de alguna manera nos acaban saliendo pues bastante bien o con posibilidades de irlas mejorando poco a poco. Claro. Entonces la verdad que ha sido definitivamente el motor para que todo esto vaya funcionando y bueno, vamos saliendo adelante ya desde hace muchos años con muchísimos proyectos que seguramente ya te platicó. No, y nos va a platicar todavía porque faltan varios, ¿no? Pero, Alex, cuando tú estás al lado de una mujer que es tan activa, a lo mejor hasta hiperactiva, ¿no? En ese sentido de que es una cosa tras otra, y ya estás madurando un negocio cuando ya está pensando en el otro y ya estás entre 2 y 3 cosas. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción dentro de todo este tiempo? Independientemente, como le dije a ella, hay momentos difíciles, hay momentos que hay que, aguantar con el hombro todo el peso de la situación. ¿Por qué? Porque ya estoy harto, ya no quiero saber nada, o ya esto me está pesando demasiado, o la pandemia, lo que tú quieras, ¿no? Y uno tiene que ser la parte que sostenga y que impulse nuevamente, a pesar de que también uno lleva pues, esa parte de dolor y de angustia de que las cosas pueden o no estar saliendo bien. ¿Cuál ha sido esa sensación? ¿Cuál ha sido el mejor momento que tú has sentido al lado de Atsiri como pareja para lograr
salir adelante durante todo este tiempo, en el caso que tú quieras comentarnos? La verdad que el punto básico de todo y fundamental es la familia. Claro. Definitivamente lo que nos ha permitido ir impulsando cada una de las acciones que hemos llevado a cabo es el tener primero a la familia unida, a nuestros 2 hijos, que son lo más importante para nosotros, desde su niñez hasta ahora, que ya están realmente realizados. Ahora ya somos también abuelos, y yo creo que la familia ha sido el impulso más importante que hemos tenido para lograr lo que tenemos, ¿sí? Okay. Y ahora ya que ellos son mayores, pues definitivamente yo pensé que ya íbamos a parar con las alternativas de estar emprendiendo, pero no, ella continúa pensando y realizando acciones, y bueno, yo de alguna manera en otros ámbitos también vamos caminando y vamos creciendo, pero siempre de la mano, ¿no? Pero sí, definitivamente el impulso principal ha sido la familia unida. Como soporte, claro. Así que es. Sí. Oye, Alex, ¿y cuál ha sido el proyecto que más te ha enamorado de todos los que ha desarrollado Atziri? Pues la verdad que son todos, ha sido un conjunto de todo, porque realmente el emprender, en este caso con las tiendas, ha sido desde empezar a restaurar las casas totalmente destruidas hasta verlas como la puedes ver ahorita. Prácticamente los espacios que hemos ido consolidando los hemos tenido completamente desde cero, porque han estado totalmente destruidos, que han sido oportunidades de compra, y muy poco a poco las hemos ido restaurando hasta lograr consolidar varios proyectos como la Casa 24, que es parte de lo que es la asociación, y Chocoljá, que es este espacio que realmente se pone para el disfrute de locales, nacionales, internacionales, que ha sido un punto de encuentro increíble para nosotros, sobre todo para Atziri. Y bueno, hay muchas otras cosas que seguramente ya te platicó, que están en camino, y que vamos construyendo poco a poco. Yo me enteré, por medio de ella, de tu gran pasión y afición hacia el rescate de lo antiguo, de las antigüedades. Así es. No lo conocía, les digo, nunca habíamos tenido la oportunidad de platicar de ello, pero se me hace súper interesante. Un amigo que me decía, precisamente era de Bélgica, venía aquí a Campeche, y me decía que las gentes que les gusta el rescate de las cosas antiguas son almas viejas atrapadas en un cuerpo nuevo. Bien. Y no lo dudo que así sea, ¿no? Porque el gusto por lo antiguo va más allá de lo que vemos físicamente, más allá del mueble en sí, más allá de si está tallado bonito o no, sino de lo que encierra ese mueble, ¿no? ¿Eso te pasó a ti? Sí, y desde muy joven, desde muy pequeño, vengo coleccionando cosas viejas, antiguas, ¿sí? Pidiéndole a mi mamá, pidiéndole a mis papás que me regalaran el reloj de péndulo y cosas así, que a la hora del día tenemos ya algunas cosas de la familia, otras cosas también de los parientes y otras cosas que hemos ido adquiriendo, al grado de que fui a lo largo del tiempo teniendo una colección de antigüedades que han sido parte de lo que es el mobiliario, de lo que han sido las tiendas, de lo que ha sido Chocoljá, de lo que ha sido la casa, ¿sí? Y algunas otras acciones que seguramente ya comentó Atziri, que es con lo que hemos ido decorando. Hubo un momento en que me dijo, un ropero más y me salgo de la casa. Y yo ahí escondiendo las cosas, pues que cuando llega una antigüedad a muy buen precio, sí, cómo no, pues no hay que despreciarla, ¿no? Eso sí, nunca he vendido antigüedades. Siempre soy coleccionista. Eso deja con Marcio que lo haga, ¿no? Tú. Sí. Pero fíjate que desde muy pequeños yo conocía a Ancomarcio, sí, efectivamente, claro. Y nos veíamos para platicar y para checar esas cosas. Antes, te estoy hablando hace 25, 30 años en un paraíso. Se lleva toda la vida. Mucha gente no apreciaba... Ni idea tenía. El mobiliario que heredaban, claro, de sus familiares, y realmente pues, lo regalaban o lo vendían a precios muy módicos.
y fue así que nos fuimos haciendo de varias cosas que al final ya después fuimos nosotros buscando realmente las cosas que más nos gustaban. En mi caso personal, pues cosas más enfocadas a la marinería, como por ejemplo cosas que tengo como claraboyas, sí. Timones, cosas de ese tipo, sí. Que obviamente por mi profesión, sí, claro. que es otra cosa que también me encanta, pues fuimos coleccionando, ¿no? Oye, Alex, ya que estamos aquí platicando, y ya lo platiqué el otro día con Atsiri, que me hizo favor de hacer un recorrido por la Casa 24 y ver toda la parte donde han trabajado todos los proyectos y todo esto. Observé algunas obras muy interesantes y me habló maravillas de la relación entre tu abuelo y tú, y de la herencia que él te da a ti, distinguiéndote tal vez por el gusto, tal vez por la identificación que tenías con él, no lo sé, pero te heredó cosas valiosísimas, ¿no? Tanto por el lado económico, tal vez histórico, pero también, sobre todo, por el lado sentimental, que tú los debes de apreciar muchísimo, ¿no? Me enseñó un libro fantástico. Platícanos un poco de eso, por favor. Sí, fíjate que mi abuelo fue ingeniero forestal, sí, fue el presidente de la Forestal de México, y fue una persona muy reconocida. Fue fundador de la Forestal de México, junto con Miguel Ángel de Quevedo, que por cierto su título profesional fue firmado también por Miguel Ángel de Quevedo, el padre del árbol, muy conocido en México por eso. Y bueno, de toda la familia, el único que se perfiló para una carrera ambiental fui yo. Entonces tuve la fortuna de platicar en vida con él, ¿sí? Y muchos de los libros que le dedicaron a mi abuelo, autores, él me los dedicó a mí, ¿sí? Entonces ahí tenemos una colección de libros que ahora todavía en los trabajos que desarrollamos de consultoría ambiental, temas forestales y todo esto, los consulto, son maravillosos los libros, ¿no? Y bueno, tuve la posibilidad de acercarme con él e ir a diferentes lugares donde él llevó a cabo proyectos de reforestación en diferentes lugares, en Puebla, en Veracruz, incluso aquí en Campeche, en donde lo acompañaba a todo este tipo de cosas. Y justamente, independientemente de que yo me dediqué a la oceanografía y a estudiar esto, ahora tengo ya varios proyectos de reforestación y varios proyectos que tienen que ver con eso, ¿no? Y la verdad que me ha servido mucho. Definitivamente yo tenía un acercamiento increíble con él. Claro. Él me enseñó a jugar ajedrez, él me enseñó a jugar barajas, ¿sí? Y bueno, era... Y murió en Campeche, sí. Murió aquí, y la verdad que murió en mi cama, estando aquí en Campeche, y la verdad que pues sí, fue algo muy, muy importante, y toda la familia, pues, definitivamente nunca tuvo objeción de que muchas de las cosas que eran de él se quedaran con nosotros. ¿Qué tal, Alex? Es toda una historia que tú ya me habías compartido en parte, que creo que es muy importante esos momentos y esas relaciones que se fueron dando inclusive en familia, porque a la postre vinieron a aportar lo que ahora tienen en la Casa 24, ¿no? Lo que se maneja allí, el hecho de repente llegar a lo mejor a un taller de cómo hacer el chocolate, pero lo que te rodea es fantástico. Digo, vi un cuadro que de hecho lo van a ver ustedes, amigos, van a estar viendo algunas imágenes que ya grabamos. Hay un cuadro pintado a mano, a lápiz, impresionante. Sí, ese fue el papá de mi papá. Ok, sí. El otro abuelo. Es correcto. Sí, él heredamos un cuadro de Jesucristo que muchas de las personas que están muy metidas en los temas religiosos nos comentan que es la verdadera cara de un Jesús nazareno, un Jesús real. Ya ves que generalmente los ponen con ojos verdes y muy guapos, ¿no? Sí, verdadero. Sí, claro. Se ve impresionante. Sí, la verdad que es una obra interesantísima. Y mi papá heredó esa facilidad para dibujar. Sí, claro, sí recuerdo. Tú lo conociste y bueno, era una cosa impresionante. Sí, cómo no. Verlo sentado en un restaurante, en una servilleta, hacía bosquejos de las personas que estaban sentados en los alrededores. Nos aventaba la servilleta, cogíamos la servilleta y nos poníamos a voltear a ver
¿Quién era? Sí, ahí está. Ahí está, o sea, pero una cosa con 3, 4 rasgos, sí, una cosa impresionante. Entonces, eso disfrutamos mucho de... Heredó esa parte de... Mi hermano lo heredó, pero mi papá, yo no, yo soy malísimo. Y un día le dije a mi papá, voy a ser arquitecto. A ver, siéntate. Y me dijo, a ver, ya que tú vas a ser arquitecto, pon tu mano aquí y dibuja tu mano. Entonces ya intenté dibujar mi mano y me dijo, tú no vas a ser arquitecto. Jamás. Lo más difícil es dibujar un... Sí, claro. No fue arquitecto, pero él acaba restaurando todo lo que ves aquí, la casa y otros lugares. Él es el que finalmente hace los proyectos y los lleva a cabo, los realiza. Yo sé, y yo soy un convencido de que todos tenemos un talento. El tema es encontrarlo y desarrollarlo. A la postre venía muy paralelo contigo el gusto por las antigüedades y de repente ahora por lo que veo pues también los restauras. Ese amor y esa pasión que tienes por ese gusto al final reditó en otro talento que tú tenías aparte, ¿no? Porque independientemente que haya sido un delfín en el agua, pudiste encontrar otro sentido a lo que hacías, ¿no, Alex? Sí, fíjate que tuve la oportunidad de viajar mucho con mi papá cuando estuvo trabajando aquí en el CAPSE. Sí. Me encantaba acompañarlo a visitar obras y conocí el estado completo. Uh-huh. Conocí el estado completo y pues yo iba a las obras con él. Claro. Y lo veía actuando y lo veía checando muros, viendo niveles, todo esto y pues aprendí sin darme cuenta. Claro. Sí. Pero definitivamente mi profesión fue enfocada directamente al mar, que era otra de mis pasiones, ¿no? Claro. Y bueno, me tuve que ir hasta Ensenada, Baja California, no pude haberme ido más lejos, no hay modo de irme más lejos. Pero no había otra mejor escuela en el país, ¿no? La única escuela de Así es. escenografía y bueno, nos fuimos hasta Ensenada y ahí estuvimos 8 años en donde me encontré aquí a esta princesa. Ese era tu destino, compadre. Ese era tu destino y qué bueno que las cosas se han dado así. Yo te quiero felicitar mucho, Alex, porque pues mucha gente los conoce, mucha gente los ve en la calle, son matrimonio, todo eso sabe, ¿no? Pero hay cosas como estas que vale la pena que en algún momento se compartan y como no tenemos la posibilidad de hablar con todo mundo a todas horas y menos de estos temas, pues qué mejor que hacerlo en este podcast que pues hemos decidido hacerlo en base al trabajo, sobre todo que Atsiri ha sido pues ahora sí que una punta de lanza en muchos proyectos y en muchas cosas y creo que en este caso ella es la imagen de lo que es Chocoljá, ¿no? Y de aquí parte todo lo demás. Tu acompañamiento es muy importante porque ella lo ha dicho, si no fuera así, no lo hubiera logrado y no se sostendría en ese ritmo así que tú eres el culpable de que sea tan activa. Porque en todo me apoya. Sí, es correcto. No hay modo de que no fuera así. No, ella ha sido también mi fortaleza siempre. Ha habido altos y bajos, incluso en mi trabajo. Ella me ha dado la mano para continuar. Cuando yo salí del gobierno, después de tantos años de trabajo, sí, para mí fue muy difícil continuar ya emprendiendo solo y ella fue la que me dio la mano y se lo tengo que reconocer para seguir adelante, diciéndome que puedo y la verdad que pues con su apoyo hemos salido adelante y ahora pues estamos vamos en buen camino logrando ya los resultados que con tanto esfuerzo hemos emprendido. Pues no dejo más que agradecerte tu tiempo, felicitarte, gracias por compartir con nosotros, con Atsiri este momento y pues bueno, vamos a ir a una pequeña pausa nuevamente y vamos a seguir hablando de los últimos proyectos. Gracias Alex por tu presencia, muy amable. Te agradezco muchísimo. Al contrario. Pues bueno, continuamos, este es el último segmento, amigos, vamos a hablar de los proyectos que quedan pendientes y hay uno en particular. Y se los pregunto a ambos lo que ustedes quieran aportar al respecto. El proyecto Casa 24, ¿cómo surge? ¿Cómo se organiza? ¿Cuál fue su primer objetivo? Y luego terminó siendo otras 20,000 cosas más, pero muy interesantes. La verdad es que no sé qué tanta gente lo conozca, pero vale mucho la pena que lo compartamos con el público, ¿no? Adelante, Atsiri. Claro que sí. ¿Quieres compartir toda esa historia? Dilo, adelante. Es muy interesante.
Porque justo Alejandro estaba de viaje y yo caminaba como siempre, como ya tenía mucho tiempo estando aquí en el centro, y me encuentro con un letrerito que decía se vende y un número de teléfono en esa casa. Ok. Lo anoté, ¿no? Dije, estaría padrísimo una casa aquí cerca de Angelita, una casa en el centro histórico, yo quiero esta casa, entonces hablo al teléfono, me lo enseñan, y ahí le hablo a Alejandro, estaba en ese entonces, estaba en un viaje de trabajo con turismo en Florida. Digo, Alejandro, hay una casa espectacular que la quiero, o sea, la tenemos que comprar, podemos vender la camioneta, pido otro crédito del gobierno, con tu aguinaldo. Tus planes, bye, ¿no? Vendí la lancha, vendí el motor de la lancha. Sí, cómo no. Todo lo que fuera necesario. Y me dice, no, espérate a que llegue, ¿no? Y cuando yo llegué ya había vendido la camioneta. O sea, nada más te platicó, no te dijo lo hacemos, sino te platicó lo que iba a hacer. No, cuando llegamos ya no teníamos camioneta y de repente volteó y la lancha. O sea, y mi lanchita, yo tenía mi lanchita con su motorcito, no, ya la vendí. ¿Cómo que ya la vendiste? No. Sí, es que mira, te voy a enseñar lo que vamos a comprar, porque ni siquiera la habíamos comprado. Y ya venimos caminando y efectivamente había un letrerito aquí en la calle 59, pero dijo, eso está destruida la casa, no tenía piso, o sea, las vigas de la primera crujía habían hundido el piso porque claro, cayeron. Con esos huracanes que hubo hace muchos años, pues desfondaron completamente, como está lleno de cuevas, todo el piso, y dice, híjole, pues bueno, está padrísimo, nos quedamos sin carro, nos quedamos. Y ahora arrancar con esto, ¿no? Así es, y eso pasó, ¿cómo ves? Así fue que nos hicimos. Qué bueno, no te preocupes, yo voy a compartirle a ella el micro. Una vez que ya lo tuvieron esta propiedad, ¿cuál fue el primer objetivo? ¿Cuál era tu idea al aprovechar esa oportunidad? Mira, mi idea, honestamente, era hacer la tienda. Una tienda de artesanías, ¿no? Pero la idea de Alejandro, como siempre, era completamente distinta, blanco, negro, arriba, abajo, no así. No, pues, pues yo dije, no, si esto lo podemos restaurar, todas las antigüedades que hemos juntado tanto tiempo en una casa, pues yo creo que por lo menos muebles iba a tener, ¿sí? Y entonces pues empezamos el proceso de restauración, que fue un proceso largo. Nos tardamos como 3 años, 3-4 años restaurando completamente la casa. Híjole, es un trabajo enorme. Hoy por hoy, si comparamos costos de construcción y todo, es imposible hacer algo así, ¿no? Digo, qué bueno que tuvieron esa oportunidad, qué bueno que tuvieron el tiempo, qué bueno que hubo el recurso para poderlo hacer. Y si no había, pues había que buscarle por dónde, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y luego, ya una vez que lo tenías, ya se restauró. Hoy lo que ustedes van a ver allá en algunos de los cuadros que filmamos es una maravilla encontrarte cosas como la caja del soldado de chocolate de madera original, el huacal que le llamamos, encontrarte la tómbola de la lotería campechana, el encontrarte molino, encontrarte con cuadros muy antiguos, muy bonitos, ese baúl, hay un baúl que ni quería yo tocarlo porque dije, no se vaya a desbaratar y me lo quieran cobrar nuevo, pero hay cosas fabulosas realmente, ¿no? Entonces, ¿qué hiciste? Fuimos amueblando la casa con todo esto que había adquirido Alejandro a través del tiempo, y después yo, porque igual me empezaron a gustar las antigüedades y las utilizaba para los negocios y para los emprendimientos, y seguí comprando, o sea, yo también seguí comprando. Entonces la amueblamos y empezaba yo a hacer algunos eventos como exposiciones o de repente promovíamos de una tienda lo que teníamos, porque ahí fuimos avanzando en la 59, entonces estaba en algunas ocasiones, creo que estaba en lo que es Menta. Ajá. Ahí tenía otra tienda, entonces promovía desde acá y daba el show. O sea, me gustaba usar la tienda y recorrer todas las 59. Pero Alejandro quería venirse a vivir, ¿no? Entonces, bueno, al final venimos a estar ahí. Se convirtió en un lugar de
de talleres y de exposiciones temporales. Hemos tenido exposiciones de chocolate, tuvimos el estado invitado de Oaxaca, tuvimos una exposición de Oaxaca, 70 artesanos, o sea, la casa se vistió de Oaxaca, alrededor de un año tuvimos esa exposición. Y luego hicimos una obra de teatro en colaboración con una productora y gente del teatro muy bonita que sigue la obra, no digo el nombre porque tiene su vivo recuerdo. Vivo recuerdo. Entonces esa obra sigue muy bonita, la llevaron creo a un corto muy interesante y sigue, es muy bonita, representa mucho Campeche, ¿no? Y fueron 100 representaciones las que se llevaron a cabo. En la casa. Fue muy bonita la etapa de esa obra en la casa. Fue muy bonita. Y después, ¿qué más hicimos? Pues generalmente exposiciones. Del Fondo Cultural Banamex. Del Fondo Cultural Banamex tuvimos una de artes de maestros, grandes maestros de México se llamaban. Tuvimos una obra que hicimos en colaboración con Puerta Campeche, porque ellos tienen la Fundación Banamex, entonces. Y después Alejandro ya dijo, aquí yo me vengo, ¿no? Y por ahí estamos, pero más bien la casa es para estos talleres participativos, reuniones. Tenemos un taller de chocolate que actualmente estamos trabajando ahí. No hemos hecho tan comercial ni tan público, pero tratamos de compartir la receta y un poquito la tradición de cómo se hace el chocolate aquí en Campeche, les explicamos a las personas, es una extensión, ¿no? Básicamente eso es la Casa 24. Muy bien, pues a final de cuentas, por lo que veo, de una pequeña oportunidad de compra ha surgido un centro cultural, porque eso es lo que es. Sí. Un centro cultural abarca todo lo que ustedes han hecho ahí y siguen haciendo. Y hay posibilidades de hacer N cantidad de cosas. Ahí es importante que todos aquellos artistas que no han sido todavía muy nombrados, pero que tienen un talento especial, pues igual se pueden poner en contacto con ustedes por medio de la asociación o directamente con ustedes para pues, apoyarlos, ¿no? Al final de cuentas se trata de eso. Sí, nos encantaría. De hecho, otra de las actividades que hemos tenido, hubo una actividad que se llamó Ventana a los Sentidos. Y la ventana hacia adentro fue el escenario y los espectadores estaban en la calle. Tuvimos un pequeño concierto de instrumentos de aire, danza, y fue muy bonito también. Y por aquí también en la ventana tuvimos un baile campechano, el Pichito Moroso. Pichito Moroso. Sí, llegué a ver algunas escenas de eso, me hiciste el favor de compartirlas, y creo que todo eso en cúmulo, Alex, creo que estarás de acuerdo conmigo, es un aporte. Nosotros lo que tratamos de hacer, al menos con este podcast, es eso precisamente, dar a conocer estas cosas que mucha gente ignora y que se ha puesto mucho esfuerzo de por medio, tiempo, dinero, esfuerzo, que mucha gente ha intervenido también para que esto sea posible, porque solos pues materialmente imposible hacerlo todo solo, ¿no? Entonces, eso es lo más valioso, que la gente conozca estas cosas, que nos sintamos orgullosos de los que tenemos. El otro día platicando con Lulú Ávila, haciendo su podcast, tuve la oportunidad de hablar con ella acerca del tema de que pocas veces en Campeche se reconoce a los talentos campechanos como en la vecina ciudad de Mérida, ¿no? Ahí hasta Margarito, el que vendía las empanadas en el parque de Cuculcán, y que tenía su soneto cantándole ahí muy abiertamente, hasta él ha sido reconocido con algún tipo de diploma y cosas de esas, ¿no? Aquí al de las tostaditas de seso nunca le han hecho nada, ¿no? Entonces, de alguna manera hace falta cultivar eso, ¿no? De sentirnos orgullosos de lo que hacemos, de la gente que nos ha compartido este tipo de cosas, como ustedes lo han hecho, ¿sí? Sin embargo, yo sí veo en la actualidad ya se promueve mucho más. O sea, en esta época, en estos tiempos, sí nos ha tocado, sobre todo en estos tiempos, sí, justo en estos tiempos, hay mucha promoción, hay mucho talento campechano que se está presentando, que se le están abriendo las puertas, escenarios, y sí creo que está cambiando, sobre todo recientemente, ¿no? Y eso nos da muchísimo, muchísimo gusto.
Sí. Y cómo no te va a dar gusto si eres de los fundadores de hacer esto, ¿no? Eres de los que hicieron los pininos para que esto se lograra. A veces no quisiera que el tiempo pasara, pero hasta el podcast tiene su tiempo. Y yo quiero agradecerles, este va a ser el primero de algún otro que vamos a hacer, porque hay muchas cosas más que platicar. Pero sí quiero agradecerles a ambos su hospitalidad, tu disposición. Hemos estado 2-3 veces preparando todo esto. Has compartido muchísima información muy valiosa de los trabajos que han hecho. Y reencontrarme con Alex después de mucho tiempo que no nos habíamos visto también es un gusto. Y pues, ¿qué me queda, amigos? Más que decirles que el día de hoy nos hemos sentido agasajados en este lugar. Vengan a Chocoljá, dense su tiempo. Realmente a mí me asombra ver más turistas internacionales que locales. Creo que de esto es de lo que nosotros debemos de alimentarnos para poder compartir hacia los demás lo que tenemos y lo que hacemos en Campeche. Entonces, no dejen de venir. Estamos en la calle 59 entre 12 y 14. Es correcto. Sí, casi en esquina con la 14. Entonces, pues vengan y serán bien atendidos. ¿Qué horario tenemos acá? De 8 de la mañana a 9:45. Cerramos a las 10, pero barra cierra 15 minutos antes del cierre del horario. Si queremos hacer alguna reservación para alguna reunión o algo, ¿es posible? Recientemente sí estamos haciendo ya reservaciones y eventitos. Claro que sí, se pueden poner de acuerdo con los chicos y ya nos pasan la información. Correcto, pues bueno, no me queda más que agradecerles a Siri, de verdad, tu amabilidad y tu atención. Muy amable, Alex, un gusto enorme. Saludos a toda la familia por ahí. Claro que sí. Sí, amigos, pues no dejen de darle like y píquenle a la campanita para que cada que tengamos un nuevo podcast aparezca para ustedes, ¿sale? Estamos en contacto. Nos vemos a la próxima. Gracias. Buenas noches.